Reddit pregunta: ¿qué hace que un hombre sea poco atractivo? Ser grosero con los trabajadores de servicio. Eso aplica para cualquiera en general. No entiendo cómo alguien puede ser grosero con los trabajadores de servicio automáticamente, como si no manipularan su comida. Se autodenomina alfa, así, con orgullo, como si fuera un título nobiliario o algún tipo de logro personal. Pero lo cierto es que, si lo miramos desde el mundo del desarrollo de software, el término alfa es incluso más adecuado para describirlo, una versión inestable, sin terminar, llena de errores y propensa a fallar en cualquier momento. Literalmente, un experimento en fase temprana que no debería estar en producción. Es curioso cómo a veces los términos técnicos pueden ser tan irónicamente precisos. Hace un tiempo salí con un hombre de 38 años que, en los primeros 15 minutos de conversación, ya se había referido a sí mismo como un macho alfa al menos 3 veces. Dijo también, con una seriedad casi teatral, que no se dejaba cuquear. Y no estaba bromeando. Tenía esa mirada de quien cree firmemente que está compartiendo una verdad revolucionaria. Le pregunté qué quería decir con eso, con cierta esperanza de que todo fuera parte de algún elaborado sarcasmo, pero no. Me explicó que ser alfa significaba ser un líder, alguien que no sigue a nadie, alguien fuerte, dominante, respetado por otros hombres. Básicamente un resumen de lo que ve en sus canales de YouTube favoritos. Fue una de esas citas en las que uno empieza a mirar la salida de emergencia con más atención que al menú. La conversación se volvió un monólogo en el que él me explicaba cómo funcionan las dinámicas de poder entre hombres y mujeres, por qué el feminismo había arruinado las relaciones modernas y cómo los hombres de verdad no se dejan manipular. No hizo ninguna pregunta sobre mí, ni pareció interesarse por nada que no validara su visión del mundo. Su discurso era una mezcla entre autoayuda mal digerida y foros de internet con nombres sospechosos. Para cuando llegó la cuenta, yo ya había decidido que lo más alfa que podía hacer era no volver a verlo nunca más. Y no es un caso aislado. Trabajo con un tipo que sigue la misma línea. Vive predicando los evangelios de la manosfera como si fueran enseñanzas sagradas. Intenta constantemente convencernos de que el único camino hacia el éxito personal y profesional es adoptar esa mentalidad de dominancia masculina, de ser el lobo y no la oveja. Lo más irónico es que el tipo vive solo, en un cuarto dentro de una residencia, sin vínculos afectivos, sin pareja, sin amigos cercanos que yo haya visto. Todo su tiempo libre lo pasa consumiendo contenido sobre cómo convertirse en un hombre irresistible, poderoso y temido, mientras en la vida real no logra sostener una conversación sin que alguien ruede los ojos. Cada vez que empieza con su discurso, simplemente le digo que mis hijos me esperan en casa, y eso suele bastar para apagar su entusiasmo. Es como si, al recordarle que la verdadera estabilidad no tiene nada que ver con dominar al otro, sino con construir algo real con alguien, le pusiera un espejo delante que no quiere mirar. He llegado a una conclusión bastante simple: si alguien necesita repetir constantemente que es un alfa, entonces no lo es. Las personas realmente seguras de sí mismas no necesitan declararlo. No necesitan etiquetas ni discursos prefabricados para justificar su identidad. La seguridad auténtica se percibe, se vive, no se grita. Lo mismo aplico para quienes insisten en que son buena onda. Si tienes que decirlo, probablemente no sea cierto. Hay algo profundamente triste en todo esto. Muchos de estos hombres no son maliciosos por naturaleza, pero han sido arrastrados por una cultura que les vende una versión tóxica de la masculinidad como solución a su inseguridad. Les dicen que la vulnerabilidad es debilidad, que el respeto se gana por intimidación, y que el amor es una amenaza a su independencia. Y lo peor es que lo creen. Ojalá algún día entiendan que ser una buena persona, alguien empático, capaz de conectar con otros desde la humildad y el respeto, no los hace menos hombres. De hecho, los hace mucho más fuertes que cualquier pose de alfa que puedan intentar sostener. Uñas largas y sucias. Algo que me incomoda profundamente es cuando alguien envía fotos íntimas antes siquiera de conocerme. Aún peor, cuando insisten en pedirme las mías como si fuera una obligación o una prueba de confianza inmediata. Es una muestra clara de cómo muchas personas han normalizado la invasión de la intimidad y la falta de respeto hacia los límites del otro. Otro tema que no puedo entender, y que me duele ver con tanta frecuencia, es cuando alguien tiene hijos pero no quiere formar parte activa de sus vidas. Ser padre o madre no debería ser un título decorativo.
Es un compromiso emocional, una responsabilidad que va más allá de lo biológico. Y sin embargo, hay quienes lo tratan como un detalle menor, como si criar a un ser humano fuera opcional. La arrogancia también me resulta difícil de tolerar. Hay una línea muy clara, aunque muchos parecen no verla, entre la confianza genuina y la prepotencia. Y es preocupante cuántas personas confunden una con la otra, creyendo que ser rudo, insensible o altanero es señal de seguridad en uno mismo. En realidad, muchas veces es justo lo contrario, una máscara para ocultar inseguridades profundas. Lo más triste es que esta confusión no se da solo en torno a la confianza. También ocurre con la timidez o la incomodidad social. Soy una persona callada por naturaleza, y además tengo ansiedad social. Esto significa que, en muchos entornos, me siento incómodo, tenso, y me cuesta iniciar o mantener conversaciones. Pero en lugar de interpretar esto como lo que es, una lucha interna con el miedo y la inseguridad, hay quienes lo ven como arrogancia. Piensan que no hablo porque me creo mejor que los demás, cuando en realidad estoy completamente aterrorizado por dentro. No es fácil vivir con ese malentendido constante. Se siente como una batalla silenciosa. Estás tratando de mantenerte a flote en un mar de ansiedad, mientras los demás te acusan de ser distante, frío o grosero. Y hablando de grosería, esa es otra cosa que simplemente no tolero. No me refiero solo a las palabras ofensivas, sino a esa actitud constante de desprecio o desdén hacia los demás, como si la empatía fuera una debilidad. La cortesía, la amabilidad y el respeto básico no deberían ser opcionales. No cuestan nada y dicen mucho de quién eres realmente. Al final del día, creo que todos queremos ser comprendidos, vistos por lo que realmente somos y no por las apariencias o por los filtros que la sociedad impone. Ojalá más personas se tomaran el tiempo de mirar más allá del silencio, más allá de las primeras impresiones, y entendieran que detrás de cada gesto hay una historia, y que a veces, la verdadera fortaleza no se muestra en la voz fuerte del que domina la sala, sino en el esfuerzo silencioso del que simplemente está tratando de estar ahí. Como hombre, creo que si a un tipo no le gustan los dinosaurios, mándalo a volar de inmediato. Anoche salí a tomar algo con una amiga. Solo queríamos relajarnos, charlar un rato, disfrutar de la noche entre nosotras. Ambas somos mujeres, y cuando salimos juntas, no lo hacemos para que alguien se nos acerque, sino para compartir tiempo de calidad. Pero, como suele pasar, no todas las personas entienden eso. En un momento, un tipo se acercó directamente a nuestra mesa. Era evidente que estaba interesado en mi amiga, pero lo hizo de la forma más invasiva y torpe posible. Literalmente se metió entre nosotras, dándome la espalda por completo, como si yo no existiera. No solo interrumpió nuestra conversación sin ningún respeto, sino que además estaba comiendo algo que se deshacía en sus manos, y terminó llenándonos de migas. Migas. En serio. Fue asqueroso. Y más que eso, fue incómodo, invasivo y grosero. Lo peor es que este tipo de comportamiento no es excepcional. Ocurre todo el tiempo. Hay una idea muy arraigada, y muy equivocada, de que, si una mujer está acompañada por otra mujer, entonces está disponible para ser interrumpida, como si la otra presencia femenina no contara. Como si la amistad no tuviera ningún valor frente al deseo de un extraño. Y eso me hace pensar en todas esas veces en que amigos hombres me han dicho, háblale a esa chica, cuando vemos a una mujer que les gusta. Y yo siempre me quedo pensando, ¿no ves que está con su amiga? ¿Qué se supone que haga? Que interrumpa su conversación, que la aparte, que básicamente eche a su amiga como si fuera un mueble. Es una situación tan incómoda, y sin embargo, para muchos parece completamente normal. Hay una idea profundamente equivocada y súper común, que las mujeres, cuando están en público, están ahí para ser abordadas. Que si están solas, hay que aprovechar la oportunidad, y si están con alguien, esa persona es un obstáculo a remover. Nunca se les ocurre pensar que tal vez no quieren que las interrumpan, que están disfrutando de su tiempo juntas, que no están ahí para entretener a nadie. Más allá de la torpeza del tipo con las migas, lo que molesta es la falta de respeto por el espacio ajeno, por los vínculos que no tienen que ver con lo romántico o las amistades también merecen ser respetadas. Las conversaciones entre amigas no son un paréntesis esperando a ser interrumpido por el primer valiente que se anime a lanzarse. Y sí, entiendo que acercarse a alguien en público es algo que muchos intentan con buena intención,
pero hay formas. Leer el contexto, observar el lenguaje corporal, entender si hay apertura o si claramente no es el momento. Porque si tu acercamiento implica ignorar o despreciar a la persona que está al lado, entonces ya empezaste mal. En resumen, no está bien meterte en medio de dos personas que están charlando, menos aún si no conoces a ninguna. No es romántico, no es valiente, no es gracioso. Es incómodo, molesto y, muchas veces, irrespetuoso. Y la próxima vez que alguien me diga, háblale a esa chica, voy a seguir pensando lo mismo. No es solo una chica, es una persona, y está con otra persona. No son decorado de fondo ni parte de una película donde vos sos el protagonista. Hay que dejar de asumir que el tiempo y el espacio de los demás están ahí para ser interrumpidos a voluntad. Me molesta profundamente ver cómo algunos hombres tratan mal a las mujeres que no consideran atractivas. He vivido situaciones en las que ni siquiera pueden ser amables conmigo, y en algunos casos son directamente hostiles desde el primer momento. Esa falta de respeto y esa rudeza no tienen justificación. Es especialmente frustrante cuando ese maltrato ocurre hacia personas que, de alguna manera, no pueden ofrecerles nada a cambio, ni atención ni algún beneficio tangible. Parece que su respeto depende exclusivamente de lo que pueden obtener o de si la otra persona cumple con ciertos estándares superficiales. Peor aún es cuando veo esa doble vara. Tratan de manera impecable a una mujer que consideran atractiva, pero son incapaces de decir ni una sola cosa positiva de ella que no sea su apariencia física. La reducen a un objeto, a algo bonito que sirve para satisfacer sus deseos, pero que no tiene valor como persona. Esa superficialidad duele porque invisibiliza la riqueza y complejidad que hay detrás de cada individuo. Me da mucha pena cada vez que escucho a hombres que se quejan de cómo algunas mujeres maltratan a los hombres que no les resultan atractivos. Y aunque esas quejas pueden tener cierto fundamento, lo que no logran ver es que ellos hacen exactamente lo mismo. Reprochan actitudes que replican sin siquiera darse cuenta. Es un ciclo de superficialidad, prejuicios y falta de empatía que se repite una y otra vez. En lugar de construir puentes, se levantan muros. En lugar de mirar a la persona y valorarla en su totalidad, muchos solo ven una lista de características que cumplen o no cumplen con sus expectativas. También me molesta cuando veo que algunos no limpian después de sí mismos, sea en sentido literal o figurado. En una relación, en una conversación o en cualquier interacción, dejar migas, ya sean físicas, emocionales o energéticas, es una falta de respeto que habla mucho de la calidad humana. Creo que el respeto debería ser el punto de partida en cualquier interacción, sin importar la atracción, sin importar lo que la otra persona pueda ofrecer o no. Tratar a los demás con dignidad, amabilidad y consideración es lo mínimo que podemos hacer, y es algo que debería ser común para todos, sin distinción. Al final, todos merecemos ser valorados por quienes somos, no por cómo lucimos o lo que podemos dar. Y eso empieza por mirarnos a nosotros mismos con honestidad y romper con esos patrones de comportamiento que tanto daño causan. Mal aliento y o olor corporal. La mala higiene suele ser la respuesta principal a esta pregunta. Hay algo que me resulta particularmente insensible y doloroso de observar, como muchas personas, especialmente hombres, manejan su ego como una fachada para ocultar inseguridades profundas. Es impresionante la cantidad de ego que se exhibe en la forma en que tratan o hablan a quienes no encajan en los cánones convencionales de belleza o atractivo. Me refiero a esa actitud de desprecio o desdén hacia alguien que, por no ser convencionalmente atractivo, parece automáticamente ser menos digno de respeto, cariño o incluso de una conversación amable. Y lo peor es que muchas veces ese maltrato viene envuelto en un ego inflado que grita soy mejor que tú cuando, en realidad, lo que hay detrás es pura inseguridad y miedo a no ser aceptado. Esto se vuelve aún más preocupante cuando veo que hay gente que busca específicamente salir con mujeres neurodivergentes, pero que rápidamente las etiqueta como manipuladoras o difíciles. Como si la neurodivergencia fuera una excusa para justificar su propio maltrato o falta de empatía. En lugar de tratar de comprender, escuchan prejuicios, estereotipos y construyen una narrativa que les permite sentirse superiores o justificar su rechazo. Es irónico que quienes afirman buscar algo diferente o más genuino sean los primeros en aplicar los mismos prejuicios y estigmas que critican en otros contextos. La verdad es que el respeto no debería ser un privilegio reservado para quienes cumplen con ciertos estándares superficiales, sino un derecho básico para todos. Cuando alguien habla con desprecio,
Cuando llama manipuladora a una persona que simplemente tiene una forma diferente de ver y procesar el mundo, lo que realmente está demostrando es su propia incapacidad para empatizar, para entender y para aceptar la diversidad humana en toda su complejidad. Ojalá pudiéramos avanzar hacia una cultura donde la seguridad verdadera no dependa del ego, donde el respeto sea genuino y no condicionado, y donde la neurodiversidad sea celebrada, no estigmatizada. No te estoy mintiendo cuando digo que me han gustado todo tipo de hombres. He valorado la diversidad, hombres con hobbies distintos, con opiniones variadas, con formas de ser completamente diferentes a la mía. Creo que la riqueza de una relación está en aceptar esas diferencias y aprender de ellas. Pero hay algo que simplemente no soporto: los idiotas. No importa cómo luzcan, ni qué intereses tengan, ni qué nivel educativo posean, si actúan con falta de respeto, egoísmo o simple estupidez, no hay espacio para ellos en mi vida. No es tan difícil, de verdad. Por ejemplo, abrir la puerta para la persona que viene detrás, un gesto simple que demuestra educación y consideración, o evitar hacer un chiste a costa de alguien más, especialmente si es para humillar o ridiculizar. La empatía no debería ser negociable. Y peor aún, que me cuestionen o me reclamen por hacer algo tan sencillo y positivo como participar en servicio comunitario. Escuchar un ¿por qué haría servicio comunitario?, como si fuera algo extraño o fuera de lugar, me parece una muestra clara de ignorancia y falta de valores. Al final, no busco perfección, ni un ideal inalcanzable. Solo espero decencia, respeto y humanidad. Que las personas con las que me relaciono sean capaces de actuar con un mínimo de consideración hacia los demás. Eso, para mí, es lo básico. Todo lo demás es secundario. El narcisismo es una de las actitudes que más rechazo me provoca. No solo porque implica una visión exagerada de uno mismo, sino por cómo se refleja en el trato hacia los demás. Por ejemplo, cuando alguien trata mal al personal de servicio, mostrando una falta de respeto y empatía que revela mucho sobre su verdadera personalidad. Es increíble cómo ciertos hombres creen que ser importantes o superiores les da derecho a humillar a quienes consideran inferiores. Otro comportamiento que encuentro insoportable es cuando hablan mal de otras mujeres para intentar halagarme. Es una estrategia tan barata y patética que solo demuestra inseguridad y falta de integridad. No necesito que me suban el ego bajando a otras personas. Prefiero que me valoren por lo que soy, no por quien destruyen a mi alrededor. Me fastidia muchísimo también ese tipo de hombres que son quejicas, que se quejan de cada cosa pequeña, que nunca están conformes y parecen vivir en una constante insatisfacción. Y, peor aún, los que sienten la necesidad obsesiva de ser mejores que todos en todo, como si la vida fuera una competencia donde solo uno puede ganar. He visto, incluso, berrinches infantiles porque no se salen con la suya, como si el mundo girara alrededor de su voluntad y no pudieran manejar una frustración mínima. Esa actitud egoísta y poco madura es agotadora y, francamente, poco atractiva. Y para cerrar con algo que me parece alarmante y totalmente inaceptable, sentir atracción por menores. No solo es una línea moral y legal que no debería cruzarse jamás, sino que revela una falta de respeto absoluta hacia la integridad y derechos de otras personas. En resumen, estas actitudes no solo me alejan, sino que me hacen cuestionar profundamente el carácter y valores de quien las exhibe. La verdadera fortaleza está en la humildad, el respeto y la empatía, no en la prepotencia, la envidia o el ego desmedido. Una cosa que me saca completamente de quicio es la mala higiene. No es solo una cuestión de estética, sino de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. No entiendo cómo hay gente que puede andar por la vida sin cuidar algo tan básico como estar limpio y presentable. Es un signo claro de falta de consideración y, honestamente, es un gran filtro para cualquier tipo de relación. Ahora, esto puede sonar raro, pero también me fastidia cuando alguien presume de habilidades inútiles o, peor aún, cuando no sabe hacer algo básico y lo intenta disimular. Por ejemplo, que le falten habilidades con los nunchuks, sí, los famosos palos chinos que muchos ven como un simple juguete, y que insiste en mostrarlos sin tener idea, termina siendo más ridículo que impresionante. Es un ejemplo absurdo, pero refleja cómo la inseguridad muchas veces se disfraza de falsas competencias. Sumado a eso, el egoísmo y la inmadurez emocional son un combo explosivo. Cuando alguien solo piensa en sí mismo, sin importar cómo sus acciones afectan a los demás,
y no tiene la capacidad de manejar sus emociones de forma saludable, la convivencia se vuelve imposible. Ese tipo de persona suele ser deshonesta también, porque la verdad a menudo amenaza su ego, y prefieren esconderla o distorsionarla. Y hablando de comunicación, no puedo con quienes no saben dar un cumplido simple y honesto sin que se convierta en un neguín disfrazado. Para quien no lo sepa, el neguín es esa táctica de decir algo que suena como un cumplido pero en realidad es un insulto velado para bajar la autoestima del otro y, supuestamente, ganar terreno. Es manipulador, tóxico y completamente inmaduro. En resumen, la manipulación y la inmadurez emocional son banderas rojas enormes. Nadie merece estar cerca de alguien que juega con los sentimientos de los demás como si fueran piezas de un juego, o que no puede afrontar sus propias emociones con responsabilidad y respeto. Ser un papá que no da ni 5. O peor aún, uno de esos papás que publican fotos de sus hijos y se jactan de cuidarlos pero solo los ven 2 veces al año y en realidad no les importa. Toma un montón. No conoce sus límites. Como un hombre. Actuando muy duro. Escupir en el piso en público, qué asco. Vanidad o arrogancia. Ser rápido para ser grosero con las mujeres y falta de humildad. No soporto a los jugadores, esos que no son leales y juegan con los sentimientos de los demás como si fuera un pasatiempo sin consecuencias. La falta de compromiso y la traición me parecen actitudes inmaduras y dolorosas, que reflejan una total falta de respeto hacia la otra persona y hacia uno mismo. Me saca de quicio esa gente que espera tener fotos o videos subidos de tono míos, como si fueran un derecho o una prueba de cariño. Nadie debería sentirse presionado a compartir algo íntimo solo para satisfacer la curiosidad o el deseo de otro. La intimidad es un espacio sagrado, y cualquier intento de invadirlo sin consentimiento es una confianza. Otra cosa que no tolero es estar con alguien que está constantemente por otras mujeres, especialmente cuando estamos en una relación seria. La atracción puede existir, claro, pero actuar como si uno estuviera disponible o constantemente distraído por otros demuestra una falta de respeto y compromiso que termina por romper cualquier vínculo. En cuanto a la higiene, no hay excusas para tener cualquier tipo de peste fuerte. Es una cuestión básica de cuidado personal y de consideración hacia los demás. Nadie quiere estar cerca de alguien que no respeta esos límites mínimos. También quiero tocar un tema que se ha vuelto muy común, el lema "mi cuerpo, mi decisión". Claro, nadie debería obligar a nadie a hacer algo con su cuerpo. Pero cuando se usa para justificar actitudes violentas o faltas de respeto hacia los demás, la cosa cambia. Por ejemplo, si alguien me falta al respeto físicamente o no cumple su palabra, no puedo evitar pensar, tu cara, mi puño, porque la violencia nunca es la respuesta ideal, pero la traición y la mentira sí merecen una reacción firme. Y no hay nada peor que alguien que no cumple lo que promete, que juega con las expectativas y después desaparece o miente. En definitiva, valoro la lealtad, el respeto, la honestidad y la madurez emocional. Sin eso, cualquier relación está destinada a naufragar. Ser doble cara y mezquinos. Hablar mal de sus amigos, familia o conocidos a sus espaldas, a veces burlándose de su apariencia o circunstancias de la vida, sin otra razón que tratar de quedar bien ellos mismos. No funciona. Su lista de gente que sigue, pero con morbo. Ser grosero con los sirvientes o meseros es una de las peores maneras de mostrar quién eres realmente, porque cuando alguien se comporta con desdén o falta de respeto hacia quienes están en posiciones de servicio, está dejando ver una parte muy oscura de su personalidad. No solo demuestra una falta de empatía, sino también una arrogancia preocupante, como si creer que está por encima de los demás le diera derecho a tratarlos mal. Para mí, la forma en que alguien trata a los meseros, al personal de limpieza o a cualquier trabajador que ofrece un servicio, es un reflejo directo de su verdadera esencia. No hay excusa que justifique la grosería o la falta de consideración en esos momentos. Y si esa persona se jacta de ese comportamiento, entonces es doblemente preocupante, porque revela que no solo lo hace, sino que lo celebra. Luego, está el tema de la lectura. Cuando alguien se enorgullece de no leer o admite que ha leído muy pocos libros en su vida, me da mucha pena. La lectura es una herramienta fundamental para el crecimiento personal, para abrir la mente y para entender el mundo desde perspectivas diferentes a la propia.
Una persona que desprecia los libros o que no muestra interés en aprender y expandir su conocimiento, a largo plazo, se vuelve limitada, rígida y poco empática. Entiendo que no todos tenemos que ser amantes de la literatura clásica o de los ensayos filosóficos, pero al menos tener curiosidad, ganas de aprender y de entender el mundo es básico para mí. Un aspecto que me desconcierta profundamente es cuando alguien se niega a dejarme tener su alma. No hablo en sentido literal, sino de esa conexión genuina y profunda que debería existir en cualquier relación de verdad. Abrirse emocionalmente, compartir miedos, sueños, vulnerabilidades, es la base para construir confianza y cercanía. Cuando una persona rehúye ese compromiso emocional, cuando se mantiene cerrada y distante, solo demuestra inmadurez emocional y miedo a la vulnerabilidad, lo que inevitablemente lleva a relaciones superficiales y frágiles. No busco a alguien perfecto, pero sí a alguien capaz de abrirse y ser honesto con sus emociones. Hablando de inmadurez, me resulta insoportable toparme con personas que son excesivamente pero que, al mismo tiempo, descuidan lo más básico, la higiene personal, el respeto social y la madurez emocional. Esa contradicción genera un choque incómodo y demuestra que no están preparados para relaciones sanas. Además, no saber cuidar de uno mismo, no ser capaz de cocinar, limpiar o realizar esas tareas cotidianas que mamá hacía cuando éramos niños, revela una dependencia preocupante. La adultez implica responsabilidad, autonomía y cuidado propio, y la falta de esas habilidades básicas es una señal clara de inmadurez. Por supuesto, la misoginia es algo que no puedo ni quiero tolerar. Esa actitud de desprecio, de minimización o de violencia a las mujeres, ya sea en palabras o en hechos, es un problema grave que demuestra una mentalidad retrógrada y tóxica. Vivimos en un mundo que aún lucha contra la desigualdad y la violencia de género, y no hay espacio para actitudes que perpetúen ese daño. El respeto hacia las mujeres debería ser un valor fundamental e innegociable en cualquier persona que se considere decente. Finalmente, un gran indicador de inmadurez emocional es cuando alguien habla mal de su expareja apenas te conoce. No solo es una falta de respeto hacia esa persona con la que tuvo una historia, sino que también revela una incapacidad para procesar y superar experiencias pasadas de forma saludable. Las personas que empiezan una nueva relación cargando rencores o criticando a quienes estuvieron antes, suelen tener dificultades para construir confianza y establecer vínculos sólidos. Prefiero a alguien que, aunque haya tenido malas experiencias, sabe manejar sus emociones y hablar del pasado con respeto y sin resentimientos. En resumen, lo que realmente valoro es la humildad, la capacidad de abrir el corazón, la madurez emocional, el respeto y la responsabilidad personal. No busco a alguien perfecto, sino a una persona íntegra, capaz de construir una relación basada en la honestidad, el cuidado mutuo y la empatía. Porque al final, eso es lo que realmente importa, crecer juntos, aprender el uno del otro y construir algo verdadero. Demasiado antihigiénico, grosero y socialmente inmaduro. Incapaz de cuidarse como un adulto completo, o sea, no saber cocinar, limpiar y hacer las cosas que hacía mami por ti cuando eras chico. Hombres que fingen que creen que las mujeres son iguales pero en realidad son misóginos y siempre están menospreciando a las mujeres. Una de las cosas que más rechazo es cuando alguien trata mal a la gente, sin importar quién sea esa persona. Puede ser un desconocido en la calle, un trabajador, o alguien en una posición vulnerable. La forma en que alguien se relaciona con los demás dice mucho más de él que de quienes reciben su trato. Si alguien se cree la última Coca-Cola del desierto, ese tipo que piensa que es el centro del universo y que todo el mundo debería rendirse a sus pies, está mostrando un ego inflado que no solo es desagradable, sino que revela una inseguridad oculta. Otra actitud que me parece repulsiva es la falta de empatía hacia quienes realmente la necesitan. Vivimos en un mundo donde la solidaridad y la comprensión deberían ser valores fundamentales. Pero ver a alguien que simplemente ignora el sufrimiento ajeno o se burla de quienes están pasando por momentos difíciles, es una señal clara de insensibilidad y falta de humanidad. Y hablando de cosas desagradables, ¿quién escupe en el suelo mientras camina? Esa falta de respeto por el espacio común, por los demás, es simplemente asquerosa y denota una educación pésima y una total falta de consideración. La poca inteligencia emocional es otra gran bandera roja. Cuando alguien no sabe manejar sus propias emociones, suelta sin filtro toda esa basura que encuentra en la llamada manosfera, esas ideas tóxicas que promueven la misoginia,
la manipulación y la agresión, termina creando un ambiente tóxico y dañino para todos a su alrededor. Me molesta mucho ver a personas que, en momentos de frustración, le dan puñetazos a las paredes o mandan a la mierda a los demás en el tráfico. Y sí, aunque los Crocs son zapatos feos y polémicos, lo que realmente importa no es el calzado, sino la actitud detrás de esas acciones, la crueldad y la falta de respeto. Alguien que es cruel, no importa cómo se vista ni qué tenga, es alguien con quien no quiero cruzarme en la vida. La crueldad, ya sea insultando, faltando el respeto, haciendo chistes malos o acosando a personas en posiciones vulnerables, es sin duda el rasgo más despreciable que una persona puede tener. No importa qué cualidades o talentos pueda mostrar alguien, si su esencia es la crueldad, no quiero saber nada de él o ella. Y ni hablar de quienes son abusivos o groseros en broma. Esa falsa excusa para justificar malos tratos solo perpetúa el daño y crea relaciones tóxicas y destructivas. El respeto debe ser la base de cualquier interacción, y el humor nunca debe ser un pretexto para herir o menospreciar. Ego. Tiene que haber espacio para otras personas. Si no, es una tapadera para todo tipo de rasgos poco atractivos. Créeme, he vivido en Los Ángeles y he visto que eso se comprueba demasiadas veces. Hay personas que se identifican como macho alfa, pero en realidad lo que muestran es un comportamiento creído y arrogante que resulta agotador. Esa necesidad constante de demostrar que son los más fuertes, los más dominantes o los más cool muchas veces no es más que una máscara para esconder inseguridades profundas. Otra cosa que me saca de quicio es cuando tienen esos ojos que andan mirando a todas partes, como si buscaran constantemente una oportunidad o simplemente no pudieran contenerse. Esa falta de respeto hacia quien tienen enfrente, esa mirada que no puede evitar escanear y evaluar a otras personas, es una muestra clara de que no valoran ni respetan el momento ni a las personas. La autocompasión también es algo que encuentro realmente desagradable. Cuando alguien se queda atrapado en ese estado de victimismo constante, buscando lástima o excusas para no asumir responsabilidades, se vuelve tóxico y agotador. Nadie quiere cargar con la energía negativa de alguien que no está dispuesto a crecer y mejorar. Un rasgo particularmente dañino es usar cualquier otro insulto despectivo hacia una mujer que no le gusta. Eso no solo es irrespetuoso, sino que refleja una mentalidad machista que no tiene cabida en una sociedad que busca igualdad y respeto. Ser mentiroso, manipulador y tramposo es un turn-off automático. Nadie quiere estar cerca de alguien que juega con la verdad y con los sentimientos de los demás para obtener beneficios personales. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir cualquier relación sana. Además, objetivar a las mujeres, verlas solo como un objeto para satisfacer deseos o necesidades, y ser emocionalmente ignorante, incapaz de entender o conectar con las emociones propias y ajenas, son actitudes que me alejan inmediatamente. La inteligencia emocional y el respeto son la base para cualquier vínculo verdadero. En resumen, la humildad, la empatía y la madurez emocional valen mucho más que cualquier falsa imagen de alfa que alguien quiera proyectar. No hay nada más atractivo que una persona que sabe respetar, escuchar y crecer junto a los demás. Mala higiene, mala comunicación, que no se interesen en lo que pasa en mi vida. Burlarse de la vida de los demás es muy poco atractivo. Y cualquiera que no tenga empatía por la gente que la está pasando mal. La misoginia es, sin duda, una de las actitudes más detestables que una persona puede tener. No hay nada más desgastante y repulsivo que alguien que alimenta el desprecio hacia las mujeres, ya sea con palabras, acciones o ideas que perpetúan la desigualdad y la violencia de género. Es un problema grave que no debería normalizarse ni tolerarse bajo ninguna circunstancia. Luego están esos berrinches infantiles, como si tuvieran 3 años, que hacen drama por cualquier tontería. Imagínate a alguien que, en plena rabieta, te ahorca en una banca afuera de un restaurante. Eso no solo es inmadurez total, sino también una señal clara de violencia y falta de control que debería alarmar a cualquiera. Nadie merece estar cerca de alguien que pierde el control así, especialmente por cosas insignificantes. Me revienta también escuchar cualquier tontería cruel, esas ideas de la llamada pastilla roja o discursos fascistas que salen de sus bocas. Esos discursos tóxicos no solo son dañinos para quien los dice, sino para todos a su alrededor. Al instante, esas personas se vuelven mucho menos atractivas y su compañía resulta insoportable.
Otra cosa que me parece súper poco atractiva, y hasta asquerosa, es cuando repostean las mismas preguntas o quejas que se hacen una y otra vez en esos subreddits o foros de moda. Es como si vivieran en un bucle infinito de victimismo o toxicidad, sin buscar realmente crecer o cambiar. Eso, sinceramente, no invita a nadie a acercarse. Y ni hablar de quienes se hacen llamar a sí mismos hombres de alto valor. Esa etiqueta, acompañada de una personalidad arrogante y douche, que solo busca impresionar sin realmente tener nada valioso que ofrecer, me parece una farsa enorme. El valor real no se demuestra con palabras vacías ni poses, sino con acciones, respeto y autenticidad. Finalmente, un detalle estético que también dice mucho, el peinado con raya a un lado para tapar la calvicie. Más vale ser honesto y cortar ese cabello a ras, que intentar esconder algo que es natural. La autenticidad también pasa por aceptarse a uno mismo sin artificios ridículos. En resumen, todo esto suma un conjunto de actitudes y comportamientos que me alejan completamente. Prefiero la humildad, la madurez y el respeto por encima de cualquier pose o fachada que alguien quiera montar para parecer superior.